Saludos cordiales nuevamente, soy Jairo Grael y que es un gusto poder compartir con ustedes. Por necesidad mía en esta ocasión de no poder estar en la universidad estos 2 días viernes en el horario correspondiente por situaciones laborales, entonces me he tomado la tarea para no atrasarnos en el contenido de poder crear las clases de esta forma, pregrabadas, para que usted pues puedan darle seguimiento al tema y cuando nos sumemos a la presencialidad que va a ser el próximo viernes y así todo debo haber solucionado acá mi situación, entonces ya pues volveremos a la presencialidad y entraremos justo donde el cronograma nos indica el tema que sigue, que como lo expliqué al final de la clase anterior, el tema que sigue tiene que ver con un parcial, pero ya le expliqué la metodología de ese parcial, así que no se preocupen mucho por eso. Tenemos que cerrar el tema entonces de la formación de la personalidad. Arranco solamente recordando un poco lo que miramos en la clase anterior, el video que acaban de ver realmente, donde hablábamos de los factores, tanto los factores que vienen de la parte de organicidad heredados, que son algunos factores que pues, están en nosotros, los factores ambientales, cómo influyen de manera directa, y los factores psicológicos. Todos estos factores son los grandes factores que intervienen e inciden de manera directa en la formación de nuestra personalidad. Según el cronograma, hoy tenemos entonces que trabajar 2 temas importantes: actitud versus aptitud, volición y sus estilos de atribución, factores biológicos y físicos, y cultura, un poco más de cultura y ambiente y familia. ¿Cómo afecta esto? No lo voy a desarrollar profundamente porque va a ser parte de nuestro parcial donde cerramos este tema de formación de la personalidad, y allí vamos a cerrar basado en la información que usted va a traer, no a traer, sino a buscar ese día y desarrollarlo para su parcial. Así que empecemos entonces hoy desarrollando el tema de actitud. Entonces comencemos en este momento definiendo aptitud con P y actitud con C y viendo la diferencia rápidamente de ellos. Tendríamos que recordar aquí que la aptitud con P, aptitud, se define como la capacidad de una persona para adquirir una nueva habilidad, es decir, te hace apto para una nueva habilidad. Por eso decimos aptitud. Cuando pensamos en la carrera de psicología, por ejemplo, es decir, la universidad te emite un documento que te hace apto para ejercer tu carrera de psicología, ¿sí? Eso es importante. Pero la actitud, o sea, yo voy al campo laboral y lo que va a marcar la diferencia es mi actitud como psicólogo. Porque yo les he dicho en clases anteriores, creo, que en Panamá en este momento hay 6.500 y tantos psicólogos, creo que fue lo que mencioné, 6.500. Pero todos ellos están avalados por una universidad, están avalados por un código de idoneidad, un registro de idoneidad, por lo menos el mío, 2497. Ese código dice que Jairo es apto para ejercer la carrera de psicología a lo largo del territorio nacional, así como lo escucha, de Darién, del tapón del Darién a la frontera con Paso Canoa. Jairo es apto, tengo la aptitud, pero a la hora de la hora, por más que yo tenga un diploma de psicología en mi mano, no significa que soy apto, que tengo la actitud, porque al final la actitud es el resultado de mis creencias, es el resultado de mis emociones, es el resultado de mis pensamientos, es el resultado de mis valores. Eso es actitud, mi forma de actuar, por eso viene con C, de actitud, mi forma de actuar frente a las diferentes situaciones de la vida. Y uno actúa, recuerden, basado en lo que creo, pienso, mis valores, mi educación. Por eso, o de esa forma uno actúa, porque está concatenado, unido a estos elementos que acabo de mencionar. Entonces, esa es la diferencia. Te hacen apto para algo, pero tú tienes que tener la actitud para ese algo. Entonces, la aptitud se puede decir que en algunos momentos puede ser innata y validada. Innata, ¿por qué? Porque de manera innata en nuestros factores hereditarios, en nuestros genes, tenemos
ciertas capacidades que nos permiten con mayor facilidad tener una habilidad numérica, una habilidad visoespacial, una habilidad memorística, una habilidad lingüística, una habilidad interpersonal, y eso viene innato, no es que uno lo aprende necesariamente, aunque sí se aprende poco a poco, pero viene innato, incorporado en ese ADN. ¿Ok? Y cuando digo validad es porque luego para ser psicólogo, para ser un psicólogo, necesito ir a una institución que me forme y me dé entonces esas competencias que me hacen apto para ejercer esa carrera. Pero que se supone que la actitud debo tenerla. Y ustedes saben bien que yo creo que en la Universidad Latina no se hacen, en las universidades privadas no se hacen evaluaciones como previo requisito para decir, este estudiante sí tiene la actitud para estudiar psicología. No, acá es diferente, ¿no? Por las cosas que ya sabemos, porque bueno, se necesitan estudiantes y la gente entra y sale de la carrera y bueno, son psicólogos. Están en las actitudes, no solamente en la latina, o sea, en todas las universidades, porque no se hace ese filtro, no se define esas características que supuestamente, entre comillas, debemos tener como psicólogos, ni aquí ni en ninguna parte. Entonces, cuando tú vas a la calle, te encuentras con una cantidad de actitudes en los psicólogos. Y ahí entra la parte en que, ven acá, si uno no está a gusto en una relación, uno corta una relación, o uno discute con la persona, o uno se pelea con la persona, uno rompe, uno se divorcia, porque son mis actitudes basadas en mi creencia, en lo que yo pienso que debo soportar, en lo que yo pienso que debo aguantar, y los cambios radicales que en algún momento vamos a hacer. Es la forma en que el ser humano va a ver las cosas, aunque tenga el título que diga que es psicólogo. También se enoja, también sufre, también llora, también nos decaemos y también comemos, también nos enojamos, nos frustramos, nos amargamos, nos afligimos. Tenemos que levantarnos al final como cualquier otro ser humano, pero el hecho de que seamos psicólogos y seamos validados como psicólogos no significa que no sentimos. Claro que sentimos. Claro que tenemos necesidades básicas que están por arriba del título de psicólogo. Maslow lo dice, Jairo tiene sus necesidades básicas: alimentación, seguridad, una vivienda, la parte sexual, porque todas son necesidades básicas, y de ahí va trascendiendo a la siguiente necesidad: estabilidad, familia, poder socializar, poder trabajar, poder ser productivo, y ahí va subiendo a la siguiente necesidad, hasta que luego, por fin, en algún momento de la vida, uno trasciende. Y el término trascender es como que tú sustentas tus necesidades básicas y llega un momento en la vida que tú dices, ahora sí estoy donde quiero estar, ahora sí encontré por qué estudié psicología, ahora encuentro y entiendo por qué tomé la decisión de estudiar esta carrera. Eso es trascender. Cuando un psicólogo dice, ahora estoy haciendo lo que siempre me ha gustado hacer. No necesariamente es consulta psicológica, conferencia, dar clase, no. Simplemente hay gente que logra encontrar en un lugar donde es él, fluye lo que es su naturaleza, sus actitudes innatas, colaboración, ayuda. Bueno, claritos con esa parte, la diferencia entre actitud y aptitud. Entonces, la aptitud al final con P se asocia con la inteligencia, mientras que la actitud se asocia con la personalidad y el comportamiento. Claro que al final las dos cosas debemos tener, la aptitud y la actitud, que conforman nuestra personalidad, que conforman nuestro carácter, la forma en que respondemos frente a las situaciones. La actitud sustenta el carácter, sustenta las virtudes, sustenta los valores, es sustentada también por la parte moral. Eso está sustentando la actitud del ser humano. Yo te preguntara, es más, póngalo aquí debajo del video su respuesta. ¿Qué es más importante? ¿Qué es más importante entre actitud y aptitud para un proceso de contratación laboral? ¿Qué será más importante? ¿La aptitud o la actitud? Recuerden, comenten aquí abajo en el chat, yo los voy a leer. Dígame usted qué considera más importante en un proceso laboral para yo ser contratado en un proceso laboral. Pregunta 1. Pregunta 2. Para ser un psicólogo, ¿qué será más importante según las definiciones que hemos mencionado? ¿La aptitud o la actitud? Que eso sería lo que iríamos a discutir en el salón de clase. Como estamos acá en la parte de virtualidad, entonces te invito a que puedas comentar aquí en la parte de los comentarios. Puedas comentar según tu perspectiva qué es más importante. Vamos.
Bien, como les decía entonces, corresponde ahora hablar sobre volición. Volición viene como de la palabra voluntad. Volición, voluntad. Entonces es como aquella característica de algunos animales vertebrados superiores que tienen esa característica de tener voluntad para tomar decisiones. Ahora, hay muchos estudios que intentan explicar un poco sobre esto y voy a compartir algunos elementos importantes. Porque la abolición suele entenderse como un tipo de proceso por el cual un agente opera de manera racional, pensante, libre y consciente de lo que está haciendo. Como reacciona de manera libre, racional, pensante, consciente, entonces yo sé lo que hago y sé por qué lo hago. Voluntad, eso es volición. Entonces, sé lo que quiero y por eso genero algunas acciones. Eso es volición, voluntad. Y es una característica de algunos vertebrados, son características superiores que tenemos. Es decir, cuando alguien quiere hacer algo o cuando alguien decide no querer hacer algo. Porque se trata de eso cuando hablamos de, por ejemplo, perdonar. El concepto de perdonar es cuando la persona tiene su propia volición, su propia voluntad. Quiere perdonar, simplemente hay gente que no quiere perdonar, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Ven? Entonces, a eso se refiere con volición. Entonces, la volición en su sentido más amplio habla, o lo que vamos a abordar acá es la voluntad del humano. La voluntad que tenga el ser humano en hacer algo o no. Por supuesto, cuando hablamos de voluntad, hay que entender que va a tener motivaciones. O sea, todos nosotros tenemos motivaciones. Es más, una pregunta que hacemos en primer año de la carrera: ¿por qué decidiste estudiar psicología? Y es una pregunta que nos hacemos, y yo sé que nos salimos con respuesta de pregunta. Respondan aquí debajo del chat, ¿por qué usted decidió estudiar psicología? Vamos, voy a dar unos minutos y luego yo le hablo sobre volición. Tómese unos minutos, respóndame rápidamente, unas 2 o 3 razones por las cuales usted decidió estudiar psicología. Denle, voy a esperarlos. ¿Por qué decidió estudiar psicología? Bueno, veamos las respuestas. Veamos sus respuestas, ¿ok? Ustedes las tienen allá, ustedes las han copiado, yo las voy a leer en su momento acá. Pero me imagino yo, sin haber leído su respuesta, que aquí hay gente que dice: yo estudio psicología para ayudar a las personas, yo estudié psicología para entender la raza humana o para entenderme a mí mismo, o porque un amigo había estudiado psicología y yo la estudié, o porque tengo familiares que estudiaron psicología. Respuestas como esa me imagino yo. Voy a escuchar, ya las leo en un rato, ¿no? Cuando ustedes contesten esta clase, esta pregunta, ya las leeré, pero me imagino escuchar respuestas como esta. Entonces, usted tuvo la voluntad de estudiar psicología porque había una motivación interna. Yo también contesté igual que ustedes a lo mejor, pero mi motivación interna era: quiero superarme, quiero llegar al título de licenciado, quiero que me digan licenciado, quiero generar un mejor salario, quiero generar una estabilidad económica, quiero estudiar, quiero ir a la universidad. Esa era mi motivación, mi motivación que impacta mi voluntad o mi volición. ¿Claritos? ¿Qué es la volición? Bueno, la voluntad del ser humano también lo lleva a formar su estructura de personalidad. Repito, la voluntad que tenga frente a algo, es decir, en un trabajo va a tener o no voluntad de hacer algo, en la familia va a tener voluntad o no de hacer algo, en el estudio va a tener voluntad o no de hacer algo. Eso es entonces lo que llamamos volición. Hay gente que objeta este concepto y dice: mira, es que independientemente del interés del ser humano, la abolición como tal es un análisis que guarda una relación con el ámbito filosófico en que se maneja una persona. Sí es cierto, porque tiene que ver con creencias, tiene que ver con costumbres, tiene que ver con ambiente, la forma en que hemos crecido, nos hemos educado, pues eso va a marcar nuestra conducta. Desde una perspectiva evolutiva, la volición humana se nos presenta como la forma más compleja de control de la conducta. Es decir, yo puedo controlar mi conducta con mi voluntad y es la forma más compleja, la volición. Podemos ver entonces que la evolución en el ser humano es lo que le permite tener la iniciativa de hacer
o dejar de hacer, tener la iniciativa por buscar algo o dejar de buscarlo, tener la iniciativa por aprender algo o dejar de aprender. Si se da cuenta, cuando yo manifiesto mi iniciativa por aprender o dejar de aprender, los demás lo que perciben es mi conducta. No quiere estudiar, no le da la gana de estudiar, no quiere echar hacia adelante, tiene una personalidad. Allí vamos entonces haciendo una característica de personalidad de el individuo y le vamos dando como esos rasgos, esa característica, por la volición que tiene, o sea, por la voluntad. Entonces, permítame desarrollar un poquito más sobre este concepto. Entonces, resumida cuenta, tengan la volición o la conducta volitiva como el querer de una persona. Entonces, la conducta volitiva lo que refleja es la concreción de los pensamientos de una persona en actos. O sea, si en mi pensamiento yo quiero hacer algo, lo llevo a un acto, una ejecución o una conducta. Yo creo que este concepto es sumamente interesante. O sea, las conductas son producto de la volición, de la conducta volitiva, de lo que quiero. Lo que quiero es producto de mi motivación, lo que me motiva a hacer algo. Entonces, es allí donde hay que trabajar. Querer hacer algo, ya uno tiene la clave para echar hacia adelante y seguir. Entonces, de esta manera, lo que se supone es una libre elección que tiene el ser humano. El libre elección de seguir o rechazar. Una inclinación hacia una decisión donde interviene la inteligencia del ser humano. El factor psicológico de inteligencia interviene en que Jairo aproveche esa volición para querer hacer algo o no. Comento esto. Los filósofos que afirman que la voluntad está compuesta por el querer, o sea, un apetito de hacer algo, y el desear, entonces hacen o dicen que lo volitivo debe tener un fin, que es consistente y objeto del conocimiento del sujeto. Déjame explicarle esto. O sea, según los filósofos, la voluntad del ser humano viene del querer, que es un apetito hacia algo, como del desear, que es la volición. El desear tiene que ver con motivación. Entonces, al final, tanto el querer como el desear, las conductas que hacemos son consistentes con ese objeto que el sujeto quiere. Ya, es eso. Y se puede diferenciar entonces la conducta del ser humano, se puede diferenciar entre la volición, el deseo que es el objeto del conocimiento, y la tendencia, el apetito natural por querer algo, por alcanzar algo. Al final entonces tiene que ver con ese proceso de toma de decisiones que tenemos, ¿sí? Tomas de decisiones. Ahora, hay acciones voluntarias sobre esto para que veamos que, porque todo esto al final influye en la conducta o en la personalidad del individuo. En la voluntad, cuando hablamos de la voluntad, intervienen el apetito y la volición. El apetito, querer, volición, voluntad, desear. ¿Ok? Ya que el acto voluntario es deliberado al final, deliberativo. ¿Cómo así deliberativo? En la parte legal se dice vamos a deliberar, o sea, vamos a decidir. Entonces, la voluntad de un ser humano es deliberativo. Tiene que decidir entre lo que quiere, tiene que decidir entre lo que desea. Y esto ayuda muchísimo para explicar procesos de toma de decisión. Porque una cosa es preguntar al individuo, ¿qué quieres hacer? ¿Qué se te apetece hacer? Basado en lo que está viviendo. Imagínese una relación de pareja donde uno de los dos fue infiel. El hombre, pues, fue infiel el hombre. Entonces se le puede preguntar a la esposa, en este caso, a la pareja, a la mujer, o sea, basado en lo que ha ocurrido, en lo que estás viviendo, en la situación que tienes en este momento, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres? Querer viene de apetito. ¿Qué se te apetece hacer basado en esto que estás viviendo? Ahora, ¿qué es lo que tú deseas? Y yo creo que allí el ser humano tiene una confusión en este momento cuando está pasando un proceso de toma de decisión. Tiene una confusión porque cuando le pregunto qué es lo que deseo, llevan al hecho de que deseo estar sola, deseo vivir mi vida aparte, deseo separarme. Y no necesariamente es lo que deseo, eso es lo que quiere. Pero lo quiere basado
se le apetece basado en lo que está viviendo, en las circunstancias que está viviendo. Porque si yo le preguntara qué es lo que desea realmente, ¿sabe qué va a desear? Deseo tener una familia fuerte, deseo tener una pareja fiel, deseo que nuestra relación se mantenga a lo largo de la vida, deseo no ser engañada jamás por una persona, deseo tener un hogar. Eso es lo que la gente desea, pero lo confunde el desear con el querer. ¿Me expliqué o me enredé? ¿Ves? O sea, una cosa es lo que quiere, pero el querer viene basado en lo que está percibiendo. Una cosa es la voluntad del ser humano, lo que desea hacer su voluntad. Y eso muchas veces nos confunde totalmente en las circunstancias de la vida. Llevemos todos estos ejemplos a pensar en varias cosas. En otras palabras, existe una motivación. Motivación. Es una palabra compuesta. Motivos y acción. La motivación. En otras palabras, existe una motivación que se genera en el pensamiento y se somete a una deliberación. El ser humano tiene que tener una deliberación, decidir qué es lo que quiere hacer, qué es lo que desea hacer, lo que desea tener. Eso es acá arriba en el proceso de toma de decisión. Aquí voy a poner un ejemplo de una teoría que el señor Sigmund Freud tenía hace muchos años. Porque hace muchos años él especificó y dijo, existe, a ver si lo pongo así, existen los deseos en el ser humano, pero también existe un principio donde el ser humano en principio entiende los principios de la vida, los principios de la lógica, los principios de las relaciones sociales. ¿Okay? Hay principios, como principios, espere su turno, hable cuando el otro calla o calle para que el otro hable. Son principios sociales. Entonces, existe una batalla entre esos dos, ¿sí? Entre los principios morales que se van aprendiendo a través de los años y ese deseo, esa voluntad que siempre el ser humano tiene de desear, querer algo. Entonces, esos principios entran en una contienda constantemente. Vea este ejemplo de esta forma. Usted cobra la quincena. Generalmente cuando el ser humano cobra su quincena, hace un presupuesto. Con mi quincena tengo que pagar esto, pagar aquello, cumplir con el carro, cumplir con la gasolina, cumplir con la comida, con la casa, con la luz, con los servicios, con la universidad, con el compañero que le pedí prestado. O sea, uno hace un presupuesto, sea mental, un esquema mental, o sea, escrito, para así uno saber de qué forma va a distribuir ese dinero. Llegado el momento, usted tiene todo ya arreglado, distribuido. Es más, si le hacen como me hacían a mí, me engrapaban. Estos 20 balboas es para tal cosa, estos 40 balboas es para tal cosa. O sea, yo lo sacaba de mi cartera, estaba engrapado y me costaba gastármelo más porque estaba engrapado y separado para algo, ¿no? Cualquier parecido es pura coincidencia, ¿ok? Entonces, llegado el momento, el principio moral, después que tengo la quincena separada, el principio moral aparece. Jairo, recuerda, tienes que pagar. Pero el deseo, la voluntad del ser humano también aparece. ¿Cuándo aparece? Cuando Jairo dice, vaya, uno sí trabaja y trabaja. Oye, no puede salir ni a pasear ni nada. Yo quiero salir a pasear. Deseo. O nos vamos para el centro a caminar. No vamos a comprar nada. Nada vamos a comprar. Solo vamos a caminar y a mirar. Nada más. Llegamos al almacén. Ve las sandalias de sus sueños. La sandalia que había buscado y nunca había encontrado. ¡Ay, yo la quiero! Y el vendedor te dice, es el único par que queda. Y es tu talla, pues. ¡Ay, yo la quiero, la deseo! Pero el principio moral, social de las relaciones aparece y te dice, no, ni se te ocurra. Tú no tienes dinero para pagar esas sandalias. Es más, el dinero que tienes en tu cartera es ajeno y tú lo sabes. Es más, revísalo y te das cuenta que no te quedó nada para comprar sandalias. No estaba en tu lista, no estaba en tu presupuesto, así que ni se te ocurra. Pero el deseo aparece nuevamente. Ay, es que son las únicas que hay. Yo sí había buscado esta sandalia porque era la que necesitaba para combinación y esta me combina con... Pero el principio moral dice, no. He dicho que no puede. Entonces hay una deliberación, una batalla, una toma de decisión. Es como los dos angelitos, el angelito bueno, el angelito malo, hablando al oído, ¿no? Una deliberación. Y lo pasa también a los hombres en todo sentido. A todos nos pasa eso. Pero eso es un proceso inconsciente. Ahora, si lo trajéramos a la conciencia, fuese más fácil hacer una deliberación.
pero es un proceso inconsciente donde aparece en algún momento, en algunos momentos aparece como un proceso medio allí, en el medio. Eso, si lo buscan como para la teoría de Sigmund Freud, lo van a ver como el yo, el super yo y el ello, ¿ok? Eso es lo que basa esta teoría. Pero aparece entonces esa entidad intermedia que te dice, Jairo, ni para ti, ni para ti, ¿ok? Proceso intermedio. Hay que tomar una decisión sabia. ¿Qué podemos hacer sabiamente? ¿Qué podemos hacer? Para no dejar de obtener las sandalias que quiero, pero tampoco para gastarme todo el dinero que no me alcanza. Y el vendedor te dice, puede apartarlas. Puedo apartarlas, puede abonarlas. ¿Ves? Es como el proceso intermedio. Tomas una decisión, ok, para complacerte, autocomplacencia, pero también para cumplir con el principio moral. Las apartamos, no gasto toda la plata, toqué una parte nada más, no me gasto toda, puedo hacerle frente a mis deudas, poco a poco voy apartando, comprando las sandalias que quiero y así uno y otro quedan como en paz, tranquilo. Pero ¿cuándo se pierde la paz? Cuando el ser humano se inclina hacia un lado o hacia otro. Autoplacer, me las compro porque me gustan, porque yo me las, lo sustentamos, lo justificamos, porque yo me las merezco, yo trabajo tanto, yo me esfuerzo tanto, tengo que vestir bien, merezco algo en la vida. Tenemos una serie de justificaciones para sustentar por qué voy a comprarla. ¿Ve? Con eso me convenzo y compro. ¿Sí? Pero cuando salgo del almacén con la tienda, con la bolsa o la cajeta de las sandalias, entonces aparece la otra parte. Te gastaste la plata. Esa plata tú sabes que no era para eso. Tú lo sabías muy bien que no era para eso. Y te la gastaste con todo eso. Ahora, anda, dile a la otra persona que no puedes pagarle. ¿Sí? Comienza a martillarnos y a martillarnos. Algunos decimos que es la conciencia. ¿Okay? O la otra parte, no te compras la sandalia, decides hacerle caso a la parte de las responsabilidades. No compras la sandalia, sales de la tienda mirando las sandalias a lo lejos. Ojalá que nadie la compre, ojalá que nadie le guste, ojalá que a nadie le quede. Escóndala, señor, por favor, escóndala, que yo la otra quincena yo vengo a comprarla. Y sales torturado entonces. ¿Torturado por qué? ¿Frustrado por qué? Porque no puedes comprarla, porque no tienes para comprarla, porque tanto que me esfuerzo y no me queda nada para comprar. Entonces, perdemos la paz si nos vamos a uno u a otro extremo. Y eso, imagínate, eso es el ejemplo de la sandalia, más. Imagínate todos los ejemplos de la vida. Yo lo merezco. ¿Ah? Cómo sufrimos en esa parte, pero en todos los sentidos. Así que con este ejemplo de las sandalias creo que te puedes ir fácilmente a lo que es a entender el concepto de volición. Seguimos, estírese un poquito porque yo sé que no es igual estar en el salón de clase, inclusive para mí estar sentado, grave sentado, también un poquito más cansón, pero estírese un poquito allí, mueva su cuello, espalda y seguimos. Continuamos. Desarrollemos un poquito el concepto de la parte volitiva aplicado al aprendizaje, a la enseñanza. En el mundo tal como vivimos, tal cual, en los procesos volitivos relacionados a la enseñanza son increíbles porque más que desear aprender algo, se nos obliga a que tengamos que aprender algo. O sea, tenemos que aprender de salida un idioma, ¿sí? Porque para alcanzar el éxito o desenvolvernos exitosamente en el mundo en que vivimos, en el mundo social, tenemos que aprender ciertos códigos. Y un ejemplo de código es el idioma, la lengua. Porque si no me aprendo el código del lenguaje, no puedo comunicar, no puedo sustentar mis necesidades, no puedo transmitir una información. Entonces, el primer código a aprender es el lenguaje, aprender a hablar. Luego otro código, aprender a leer. Tengo que aprender para poder tener la información. O sea, en el mundo del aprendizaje y vivir exitosamente, tengo que aprender estos códigos. Y sucesivamente a lo largo de los años nos enseñan otra cantidad de códigos que algunos nos fundamentan una base para nuestro éxito futuro. Otros fundamentan una base para el éxito, digo yo, momentáneo, porque hay cosas que nos obligan a aprender. Hay cosas que nos obligan a estudiar, que usted lo sabe mejor que yo. No las vemos en el resto de la vida. ¿O será que alguno de ustedes ha aplicado en la vida, en su casa, en el trabajo,
ha aplicado, iba a decir, un trinomio cuadrado perfecto? Dígame, ¿cuántas veces ha aplicado un trinomio cuadrado perfecto a un problema en casa, a un problema en su trabajo? ¿Cuántas veces usted ha aplicado, qué más, un monomio, un binomio? Y eso no los obligaron a aprender, no los obligaron a asimilarlo. ¿Para qué? Para un éxito, digo yo, momentáneo, temporal, allí en el momento. Era para un ejercicio, era para un examen, para pasar una materia, para pasar un trimestre, un bimestre, un año. Los que fueron a la universidad a estudiar ciencia tal vez lo vuelvan a ver nuevamente, pero de ahí en adelante se acabó. Yo no he aplicado un trinomio cuadrado perfecto. Yo no he buscado un mínimo con un múltiplo, ¿no? Tampoco. No. Pero tuve que aprenderlo. Bueno, bien de malas lo aprendí allí, ¿no? A lo que pude. Entonces, cuando hablamos de los procesos volitivos, en el aprendizaje sería interesante como quien dice, ahora de adulto, el ser humano aprende lo que quiere aprender. ¿Sí? O sea, ustedes me pueden escuchar 30 minutos de esta clase, aquí hablada, y usted de esta clase va a aprender lo que le llamó la atención. Y eso que le llamó la atención genera un deseo de querer aprenderlo, querer copiar ese patrón. Pero usted no va a aprender lo que no quiere aprender. Simplemente puede escuchar todo un día de seminario y al final usted aprende lo que quiere aprender. Ese es el proceso volitivo. Querer obtener una información, obtener una característica, obtener un patrón de conducta. De eso se trata la parte volitiva en la educación. Entonces, por eso decimos que existe algo que se llama aprendizaje significativo. Cuando algo de esta clase es significativo para usted, significa algo, genera cierto nivel de importancia, eso impulsa mi proceso volitivo de querer, desear. Hago una toma de decisión y decido obtener esa información. Entonces, el correcto dominio, por ejemplo, de características de la vida, como lenguas, idiomas, álgebra, códigos, etcétera, nos permite cierto nivel de éxito en la vida cotidiana. Pero todo parte, y eso explica el proceso volitivo del ser humano. ¿Sí? Interés. Hablemos del interés porque el interés marca los procesos volitivos. Repito, el adulto aprende por interés. Necesito aprender algo para lograr esto. Necesito obtener esta información para obtener esto. Necesito estudiar una maestría para que aumente mi salario. Entonces, necesito portarme bien para que se porten bien conmigo. Necesito tratar bien a la persona para que me trate bien. Entonces, el interés se convierte ahora en un motor que impulsa los procesos volitivos y que al final, recuerden, el interés impulsa el proceso volitivo de querer o desear. Esos procesos volitivos son percibidos los demás como nuestra personalidad. Ah, Jairo está interesado. Tiene una personalidad de interesado. Tiene una personalidad de que algo le llama la atención. ¿Ven? Entonces, eso es lo que los demás perciben. Hay algo que se llama realismo volitivo. Permítame explicarlo de forma sencilla. Es la conciencia, ¿sí? O la conciencia que se considera mucho más que un espacio que se aloja en la forma pasiva de la información. La conciencia, más que todo, funciona a través de la voluntad, luchando contra la realidad externa, la cual representa esa resistencia, esa barrera que nos impide alcanzar nuestros deseos. Jairo, explícame eso. Ok, nosotros tenemos conciencia de qué somos y qué podemos hacer. Esa conciencia de qué somos y qué podemos hacer nos choca, nos estrella con la realidad de algo que queremos hacer, algo que nos gustaría hacer, pero la conciencia de lo que sí podemos hacer nos hace frenar. En algún momento nos dice, frena nuestros deseos, frena nuestros anhelos. Cuando somos conscientes de falencias que tenemos, cuando somos conscientes de falta de actitud o de aptitud que tenemos, frena nuestros deseos, porque es una conciencia o un volitismo realista que te dice la verdad de quién eres. Entonces, el ser humano va a tener que cortar muchas veces con esa realidad, porque la realidad muchas veces nos frena. Pero en lugar de la realidad, de pensar que no tenemos un talento, es el temor a tomar la actitud de aprendizaje, tomar la actitud de intentarlo, a tomar la actitud de levantarse o de fracasar y levantarse del fracaso. Entonces es importante que el ser humano a veces pase por arriba del volitismo realista, de lo que tienes en realidad, y te permitas abrir tu mente a que podemos aprender cierta información que nos ayudará a seguir adelante, a reinventarnos, digo yo. Así que, bien, los dejo con esto porque la próxima semana sí estaremos presencial, si así el creador lo permite, y tendremos nuestro examen. Entonces, cada uno de ustedes profundizará en alguna
de los elementos que suman o restan a nuestra personalidad. Gracias por su atención. Soy Jairo Grael. Es un gusto poder compartir con ustedes. Recuerda que su asistencia la tomo de los comentarios aquí en el chat. Nos vemos el viernes sin falta. Hasta luego.